Bien, gracias Vero, agradecemos que nos está informando entonces lo que pasa a esta hora en las calles de la capital. Es momento de abrir la primera entrevista de esta mañana. Le damos la bienvenida a la presidenta de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, Estela Ovelar. Se conoció recientemente cuál será el aumento definitivo para jubilaciones y pensiones, que se ubica en 8,68%. Para hablar de este y otros temas es que recibimos a Estela esta mañana. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo se ha tomado desde ONAJPU este porcentaje de ajuste para las jubilaciones y pensiones? Bueno, desde la Organización Nacional los aumentos, los ajustes sean bienvenidos cuando incluso se dio un poquito más sobre el índice de precios al consumo. El tema, siempre quedamos, por decirlo de alguna manera, en un debe con aquellos que cobraron la jubilación mínima, que cobran la jubilación mínima, que percibieron un adelanto del 3% en el mes de julio y no se les toma en cuenta ese adelanto para el ajuste de enero. ¿Qué pasa con esto? Que se están dando que hay tres variables de jubilaciones mínimas. Nuestro representante en el directorio del Banco de Previsión Social pide que se unifique esta forma. ¿Por qué se dan estas variantes? Porque hasta el 2020 la base de prestaciones y contribuciones, que es la unidad que mide los aumentos y otros beneficios que se dan, otras prestaciones que se otorgan por parte del BPS, se hacía por el índice medio de salarios, ¿verdad? Entonces marcaba un 3,5, un 3,1. Posteriormente, al 2020, se vuelve a tomar, se hacía por el índice de precios al consumo hasta el 2020. A partir del 2020 se toma por el índice medio de salarios. ¿Qué provoca esto? Que haya una baja de nuevo en la base de prestaciones y contribuciones, que es la unidad que mide estos aumentos. Esos aumentos diferenciales y en base a la mínima. Entonces hay una variable de tres prestaciones, jubilaciones y pensiones mínimas, lo que se pide que se unifique, ¿verdad? Y ya tenemos el decreto para este año que se vuelve a dar ese 3% a modo de adelanto y después no se toma en cuenta. Esa variable que se hizo por el índice medio de salarios a partir del 2021 y 2022, yo el otro día escuchaba en la entrevista misma que ustedes tuvieron con el señor ministro de Trabajo, que decía que en ese momento fue que cayó, ¿verdad?, el salario justamente por el efecto pandemia. Esto repercute en las jubilaciones y pensiones mínimas en la medición de la base de prestaciones y contribuciones. Hay una propuesta, reitero, por nuestro representante, hecha en el directorio, para que se tome en cuenta, la parte jurídica hará el informe correspondiente, para unificar esa prestación. ¿El aumento del 8,68% lo consideran cómo, entonces? El aumento del 8,68 no lo consideramos mal, se dio cierto, sobre el índice de precios al consumo se dio un poco más, bienvenido sea, porque hay algo importantísimo que nosotros lo reiteramos. Cuando hubo pérdida de poder adquisitivo, cuando hay pérdida de poder adquisitivo, después no se recupera. Es imposible, para atrás no recuperás lo perdido, la atención en salud, la alimentación, no se recupera. Bienvenido sea, pero veamos también ahora cómo viene la suba de precios en estos meses, ¿verdad? Porque el ajuste que se hablaba ahora ya es 1,53. Tenemos que seguir monitoreando. Esta situación de pérdida que ya no se recupera, ¿tienen medido ustedes si provocó un incremento, por ejemplo, en el endeudamiento de jubilados y pensionistas, que ya es alto en nuestro país? Sí, porque hay varias formas de monitorearlo. Uno son con los préstamos, ¿verdad?, que se otorga al Banco de la República, el BROW, en diciembre, y los préstamos sociales. Eso es una evidencia. ¿Aumentaron? Aumentaron. Por otro lado, tanto el director representante como el secretario general, yo misma, tenemos audiciones de radio
donde la gente sistemáticamente nos dice que no pueden hacer frente a los medicamentos, que no pueden satisfacer, si tienen un tratamiento con frutas y verduras, no pueden hacer frente, y que tienen que estar viendo qué medicación sacan aquellos que tienen mutualista o si alguno que no lo encuentra la medicación en ACE lo tiene que comprar. Nosotros viajamos por todo el interior, como ustedes saben, recorremos las asociaciones de jubilados, que son filiales nuestras, y sí, los que cobran la jubilación mínima no la están pasando bien. Ahora quedó, si bien quedó un poquito más en unos 18.000 pesos, pero hay préstamos y hay otras obligaciones que eso hace más. ¿Y en qué medida tienen los números en cuánto se incrementó el endeudamiento de jubilados y pensionistas? No, todavía no. Nuestro representante pidió los estudios jurídicos que hagan ese estudio. Es difícil monitorearlo porque además tendríamos que tener aquellos que viven solo, los que viven, ¿verdad?, integran un núcleo familiar, los que están más contenidos, que obviamente es la pérdida de poder adquisitivo, ¿verdad? Tenemos mucha gente viviendo sola y se hace complicado. Incluso más, los que cobran un poquito más que la mínima, lo decimos siempre, 19, 20, y que están en los complejos habitacionales del Banco de Previsión Social, conversamos con esa gente y se ayudan entre ellos. Muchas veces se ayudan, uno tiene algo para cocinar, el vecino otra cosa, y hacen una mesa común. Estela, quiero consultarte también, llegan obviamente a partir de esta temática en particular y de los incrementos algunas dudas de los televidentes, ¿no? Y uno de ellos señala y consulta por qué, y si esto es una situación que ustedes han detectado, ¿por qué a los que nos jubilamos en 2023 no nos toca el aumento del 8,69%, siendo 3,46% el máximo otorgado? Claro, muy buena la consulta. Lo que pasa es que los incrementos son anuales, ¿verdad? Hay que ver en qué mes se jubiló en el 2023, entonces se hace, digamos, el prorrateo por esos meses. Vamos a suponer que si se jubiló en enero, ya está calculado en su pasividad lo retroactivo al año anterior. Tengamos presente que los ajustes de enero tienen que ver con el año anterior, de noviembre a noviembre o de diciembre a diciembre. Entonces, si se jubiló en enero, ya está considerado. Si se jubiló más adelante, lo que le van a hacer es un prorrateo de esa pasividad, porque los ajustes son anuales, 12 meses. Bien, o sea que eso representa 2022. Exactamente. O sea, vendría a aplicarse a partir de 2024. El 2023. El 2023, ahí Bien. está. Si se jubiló esa persona en junio, le van a hacer un prorrateo de junio a diciembre. ¿Qué pasa con aquel adelanto de mitad de año que tanto se habló, que se viene ya con una trayectoria en este gobierno de esa manera, que luego se descuenta, ¿no? Sí. En el total? ¿Han logrado avanzar en algo a través del representante en el Banco de Previsión Social? ¿Se ha establecido algún ámbito de negociación, de diálogo? Lo que pasa es que ese 3% no es solo en el ámbito del Banco de Previsión Social, es del Ejecutivo. El que define dar el adelanto o no es voluntad del Ejecutivo. No, lo consultaba si se ha podido por lo menos recibir a los representantes para poder, como autoridad también de alguna manera, como director, en representación de los jubilados, poder tener un ámbito de diálogo. En cada sesión de directorio que se ha dado la oportunidad, esto se plantea, sistemáticamente. Es más, justamente yo decía esto que como hay 3 prestaciones con valor de la mínima, ¿verdad? Se planteó de unificarlas, pero el 3% es potestad del Ejecutivo. Nosotros, ustedes escucharon que tuvimos varias instancias de intercambio, incluso con el señor ministro, no se logró que se dejara como incremento. Eso ha hecho que en estos años las jubilaciones mínimas de alguna manera quedaran, digamos, detenidas, que no se siguiera cumpliendo con ese proceso de ir aumentando las jubilaciones mínimas al mantenerle el adelanto de julio. ¿Por qué se llama adelanto? Porque por Constitución se puede dar solo un aumento, ¿verdad?, que es en el mes de enero, el ajuste del mes de enero. Lo demás siempre se llamó adelanto.
pero es voluntad del Ejecutivo dejarlo o no. Y este año electoral ya no se puede modificar lo que de alguna manera se reglamentó por decreto el 26 de octubre del año pasado. Repasemos entonces en cuánto quedó la jubilación mínima y cuántas personas hay que perciben ese ingreso. La jubilación mínima quedó en 18.770. Tenemos alrededor de unas 140.000 personas que perciben este monto mínimo. Pero lo que yo les decía, que hay tres, por ejemplo, los que se jubilaron en el 2023, la mínima es de 18.840, ¿verdad? Los que se jubilaron después del parte del 22, parte del 23, 18.721. Esto es lo que se pide que se unifique, porque después, cuando vienen esos adelantos, se sigue dando esa falta o sea, esa diferencia, ¿no? Claro. Esa desigualdad. Usted mencionaba recién los complejos de vivienda del BPS, sí. Y bueno, una de las últimas noticias tiene que ver con la incorporación de subsidio para alquileres para jubilados y pensionistas en el marco del programa de viviendas. ¿Cómo lo ven ustedes, esta nueva herramienta, digamos? Bueno, no es una nueva herramienta, porque desde el año 2009, que pasó a ser soluciones habitacionales, estaban las tres líneas: las adjudicaciones de viviendas nuevas edificadas, los cupos cama hogar para aquellas personas que perdían la capacidad, la autovalidez, y el subsidio alquiler. O sea, el subsidio alquiler ya estaba del 2009. En una primera instancia se daba para los que tenían lanzamiento decretado, ¿verdad?, o desalojo, y que cumplía además los requisitos de las 12 unidades reajustables, o sea, todos los mismos requisitos. ¿Es subsidio 100% del alquiler o hay que un abonar monto, una parte? No, es un subsidio 100% hasta cierto monto. ¿Qué sucedía con esto? Se siguió dando, a la prueba está que hay varios subsidios alquiler que se vienen otorgando. Lo que sí se lanzó ahora como novedad fue en diciembre 100 subsidios más para 10 localidades. Y ahora se suman 100 subsidios alquiler más para todo el país. ¿Cómo lo vemos? Bien, hay una respuesta, ojalá que se lleve a cabo y que se otorgue. Porque, ¿qué pasa? El garante de esos subsidios alquiler es la Contaduría General de la Nación. A su vez, la Contaduría tiene unos requisitos que está bien en la calidad de la vivienda, cómo está edificada, pero además tiene que cumplir con la tipología que marca la ley, ¿verdad? Que tiene que tener un dormitorio, o sea que no puede ser más grande. La experiencia de diciembre se colmó en un 80%, que está bien. Además, este subsidio ya estaba de alquiler para aquellas localidades que tenían pocas personas inscriptas y eso no amerita construir. Pero si vamos para atrás, la construcción de vivienda se dio por el aporte específico de jubilados y pensionistas. Los que tenían derecho por aquel IRP, los que tenían derecho a la vivienda, se les descontaba el 2% y los que no tenían derecho a la vivienda el 1%. O sea que ese era el aporte genuino. Cuando se cambió esta forma de tributación, que pasó a IRPF, el compromiso fue que Rentas Generales volcaba ese dinero al Fondo de Viviendas. Posteriormente se dio que quedó todo en un Fondo Nacional de Vivienda y un porcentaje iba para edificar para jubilados y otro porcentaje para trabajadores. ¿Es una solución habitacional? Sí, es una solución habitacional, pero no nos olvidemos que no se llamó en este periodo a licitación para construir. Quiere decir que sea cual sea el gobierno próximo, se le va a hacer muy difícil construir, porque al no haber llamado a licitación en este periodo, hay que hacer un llamado a licitación. Son lentos en el Uruguay, los procesos licitatorios son lentos para la necesidad de la gente. Para construir para jubilados. Para construir para jubilados. ¿Cuál es el déficit habitacional de jubilados y pensionistas? Hay 6.500 personas aproximadamente en espera.
las 2.000 personas que habló el otro día el presidente del Banco de Previsión Social. Sí, esa era la cifra que se manejaba Son oficialmente. las que, digamos, si hoy sacamos la foto, son los que tienen más urgencia en real necesidad de vivienda. Pero hay más gente en la ¿Y qué pasa con los otros 4.500? Tienen que seguir esperando. ¿Pero en qué situación están esas personas? Tienen necesidad de vivienda, digamos, pero familia, no tan extrema. ¿Están en un hogar? Algunos viven con su familia, otros todavía están en una pensión y bueno, pagan la pensión y se les hace muy difícil alimentarse, que es el otro problema que tenemos. Pero además se ha demorado este año en la puesta a punto de las viviendas. ¿Qué es la puesta a punto? Cuando un titular de la vivienda, no de la vivienda en alquiler, de la vivienda construida, que pasa a ser propiedad del banco, del BPS, esa vivienda, cuando la persona se va o fallece o pasa un cupo cama-hogar, esa vivienda tiene que ponerse en condiciones para volverla a entregar a otro futuro adjudicatario. El tema es que hubo una demora porque se cambió también la forma de esa puesta a punto. Antes lo hacían las propias empresas administradoras, ahora se separó y se llamó a licitación a otras empresas y quedaron cantidad de viviendas que falta la puesta a punto. O sea que quedan ociosas un tiempo quedan porque ociosas, no están terminadas de acondicionar para el nuevo ocupante. Claro, pero algunas no son tampoco con un trabajo de reciclaje, ¿verdad? Algunas son solamente pintura y eso quedó bastante enlentecido. Se entiende que en aquellas localidades y departamentos que no amerita construir, sí, el subsidio alquiler es lo más viable. O sea, no se aplica a todo el país, ¿entienden ustedes esta lógica? No se aplicaría en todo el país, pero además... ¿No es más eficiente, de acuerdo a lo que han señalado las autoridades a nivel económico, de la inversión, que significa, no es mejor ir acondicionando viviendas y a medida que haya necesidades se pueden ir distribuyendo de esa manera, sí, claro, en todo el país en vez de seguir construyendo? Nosotros tenemos primero el aporte genuino, que era de los jubilados. Después, todos sabemos que el alquiler se le pasa a pagar a otro. No queda patrimonio del Banco de Previsión Social como quedan las propiedades. En números, las autoridades dicen que es mejor. Nosotros queremos hacer un estudio en números, ¿verdad? Porque lo que sí se podría hacer es la forma de edificar o adquirir, donde haya un edificio ya construido, que cumpla con la parte habitacional, como lo dice la reglamentación. Pero nosotros no estamos tan seguros que esa inversión sea mayor porque pasa a ser tu propiedad. Claro. Además, los controles. Hoy el Banco de Previsión Social tiene una real necesidad de funcionarios que se jubilaron, no se ha tomado personal, y eso hay que supervisarlo. Ver realmente si después esa persona realmente vive en las condiciones que dice, si no hay toda una familia detrás. Reconocemos desde la organización que el problema habitacional comprende no solo a jubilados y pensionistas, ¿verdad? Este es un problema país, incluso los jóvenes, muchas veces para acceder a la vivienda. Pero este es un programa para jubilados y pensionistas, con los requisitos jubilados y pensionistas. Ustedes advierten que faltan controles, entonces, en lo que hay. Es difícil controlar los subsidios a alquiler. Tú en un complejo habitacional tenés digamos, todos los adjudicatarios en ese complejo, podés hacer diferentes, que ahora se ha dejado en este periodo también, porque se hacían actividades lúdicas, se iba a buscar para paseos, o sea, darle otro tipo de actividad. Porque no es solo la vivienda, ¿verdad? Es el todo. Estela, ¿y qué pasa con otro gran tema? El sistema de cuidados para las personas mayores. ¿Está funcionando? ¿Se ha retomado? ¿Hubo una modificación del plan que llevaba adelante el Ministerio de Desarrollo? ¿Qué ha pasado con esa situación para justamente este segmento de la población que lo necesita? Lo que tenemos hoy es que está como detenido. Incluso tenemos personas añosas que lo han pedido y no se les ha otorgado. Este año ONASPU va a poner el énfasis en la necesidad del funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Comprendemos que además es para niños y adultos mayores, pero además es una fuente laboral, porque los asistentes personales tienen un trabajo, quedan insertos en la seguridad social y además
lo digo siempre, principalmente somos las mujeres las que cuidamos. ¿Hay quienes tengan hoy un asistente personal o hay quienes no tienen? O sea, no se está otorgando. El Ministerio de Desarrollo Social es el que tiene las cifras claras. Sí, hay los que ya lo tenían anteriormente. El año pasado se había programado cierta cantidad de asistentes personales que después los números no se cumplieron. Estela, antes de cerrar, nos llega la pregunta de qué va a pasar con las pesquisas de cataratas. Hay varios jubilados que tienen esa inquietud en la teleaudiencia. Bueno, las pesquisas oftalmológicas se retoman. Este mes se retoman en ONASPU. Todavía tenemos, digamos, la limitante de que se podemos pesquisar en las asociaciones de jubilados y pensionistas solo a los que tienen cobertura mutual. Los de ACE lamentablemente esta vez no se pudieron pesquisar por resolución, ¿verdad?, de las autoridades. Se retoman las pesquisas oftalmológicas, están las operaciones funcionando en el Hospital de Ojos y bueno, y este año estamos elaborando un documento en base al congreso que tuvimos 9 y 10 de noviembre, va a ser presentado a todos los presidenciables. Tenemos que embarcarnos en un diálogo nacional realmente de seguridad social, porque estas cosas que hablamos también en seguridad social y no solo jubilaciones y pensiones. Muchas gracias por estos minutos. A ustedes, muy amables.